Bienvenidos a este nuevo episodio en nuestro canal de audiolibros. Hoy, les traemos una obra clásica de la literatura española, La mujer negra de José Zorrilla, autor célebre por su obra Don Juan Tenorio. En este relato, Zorrilla nos lleva a una época de pasiones intensas y conflictos morales, donde el amor, la venganza y la justicia se entrelazan en una trama cargada de emociones y reflexión. La historia nos introduce a la figura enigmática de la mujer negra, quien, con su dolor y su fortaleza, se convierte en el eje de una profunda narración sobre la condición humana. Los invito a escuchar cada capítulo con atención y a sumergirse en este fascinante relato. Comencemos. Capítulo 1. La llegada de la mujer negra. El viento frío de la tarde soplaba con fuerza, levantando nubes de polvo que cubrían el camino polvoriento de la aldea. A medida que el sol se ocultaba detrás de las montañas, las sombras comenzaron a alargarse y la quietud de la tarde se hizo más evidente. En este escenario de tranquilidad, se produjo una aparición que cambiaría la vida de los habitantes de la aldea para siempre. Una mujer de piel oscura apareció en el horizonte, caminando lentamente, con una carga pesada sobre su espalda. Su porte altivo y sereno contrastaba con la mirada curiosa y desconfiada de los aldeanos que se encontraban cerca. La mujer, ajena a las miradas furtivas que la seguían, continuó su marcha con determinación, ignorando los murmullos que comenzaban a formarse a su alrededor. La gente no podía evitar admirar su presencia, aunque al mismo tiempo sentían una mezcla de sorpresa y recelo. Una mujer negra, sola, en esa remota aldea de tradición monótona, era algo completamente inesperado. El sol ya se había puesto cuando la mujer llegó a la plaza central del pueblo. Una luz tenue y dorada se filtraba a través de los árboles, destacando su figura enigmática. Ningún hombre ni mujer se atrevió a acercarse. Los ojos se mantenían en silencio, observando cada uno de sus movimientos, sin decir una palabra. Nadie en la aldea la conocía, y su presencia desconcertaba a todos. Se acercó al pozo de agua, donde las mujeres del pueblo acostumbraban a ir a llenar sus cántaros. La mujer, sin inmutarse, comenzó a sacar agua con un cántaro de madera, con la misma calma que había mostrado al llegar. Nadie se atrevió a interrumpirla, aunque todos sentían la necesidad de hablar, de preguntar. Pero la mujer no parecía tener prisa. Cada movimiento suyo reflejaba una tranquilidad que contrastaba con el nerviosismo palpable de los presentes. El primero en acercarse fue el anciano del pueblo, un hombre respetado por todos, que no solía dejarse impresionar por nada ni nadie. Con voz temblorosa, preguntó: ¿De dónde vienes, mujer? ¿Qué te trae a este lugar? La mujer levantó la vista. Sus ojos oscuros brillaban con una intensidad que parecía no pertenecer a este mundo. Con una voz grave y firme, respondió: Vengo de lejos. Busco un lugar para descansar y encontrar lo que he perdido. El anciano no pudo evitar sentirse intrigado por sus palabras. ¿Qué podía haber perdido una mujer como ella? La respuesta a esta pregunta se mantenía en el misterio, como la misma mujer. La conversación se cortó abruptamente, ya que en ese momento las campanas de la iglesia comenzaron a sonar, marcando el comienzo de la misa vespertina. Los aldeanos, siempre respetuosos con la religión, se apresuraron a retirarse al interior de sus casas. La mujer, sin embargo, permaneció allí, junto al pozo, hasta que el último aldeano se hubo ido. El eco de las campanas resonó en sus oídos mientras ella observaba la aldea, que se sumergía en la oscuridad de la noche. Sabía que su presencia no pasaría desapercibida, que su llegada marcaría el principio de algo importante. Pero lo que aún no sabía era cuán profundo sería el impacto de su llegada en las vidas de todos los que vivían allí. Capítulo 2. El desconcierto de los aldeanos. La mujer negra continuó su camino por las empedradas calles del pueblo, mientras la mirada de los aldeanos seguía fija en ella desde las ventanas y puertas. La curiosidad se convirtió rápidamente en murmullos y comentarios, que se esparcieron como el viento entre los habitantes. Todos se preguntaban lo mismo: ¿quién era ella? ¿Por qué había llegado a este apartado rincón del mundo? ¿Qué buscaba? Las mujeres del pueblo, siempre dispuestas a hablar sobre todo lo que ocurría en sus vidas, no tardaron en reunirse en pequeños grupos a comentar la llegada de la extraña. Algunas de ellas, con rostros sorprendidos y una pizca de temor, la describían como una figura imponente, que parecía traer consigo algo más que su presencia física. Nadie podía decir con certeza si era una viajera perdida, una hechicera o alguien con un destino oscuro. Mientras tanto,
El anciano que había hablado con ella cerca del pozo no podía dejar de pensar en sus palabras. He perdido algo, había dicho. Pero ¿qué podía ser tan importante para que una mujer tan misteriosa y lejana lo mencionara sin mostrar ninguna emoción? Los ojos del anciano se llenaron de una mezcla de sabiduría y duda mientras observaba el horizonte, como si esperara encontrar la respuesta en algún rincón de la naturaleza. A medida que caía la noche, la mujer negra se dirigió hacia la taberna del pueblo, un pequeño establecimiento donde los hombres se reunían a tomar vino y a compartir historias. La taberna, siempre llena de voces y risas, se tornó en un silencio incómodo cuando ella entró. Todos los ojos se volvieron hacia ella al instante. La atmósfera se volvió tensa. Ningún hombre se atrevió a decir palabra, pero sus miradas expresaban una mezcla de asombro, desconfianza y fascinación. La mujer se acercó al mostrador, y con un gesto tranquilo, pidió una copa de vino. Su acento, algo diferente al de los aldeanos, no pasó desapercibido, pero su presencia parecía exigir respeto, un respeto que, aunque cauteloso, la gente del pueblo no podía evitar mostrar. En el fondo, los hombres murmuraban entre sí, tratando de encontrar alguna explicación lógica para su presencia, pero nadie podía ofrecer una respuesta. El tabernero, un hombre de mediana edad que había vivido toda su vida en ese pueblo, fue el primero en romper el silencio. ¿De dónde vienes, mujer?, preguntó con voz grave, aunque sin malicia, solo buscando comprender lo incomprensible. La mujer levantó la vista y, por un instante, los ojos oscuros que la habían observado antes parecieron brillar con una luz inexplicable. Vengo de tierras lejanas, respondió con serenidad, y he llegado para cumplir con mi destino. Las palabras, sencillas pero misteriosas, resonaron en el aire, dejando un rastro de inquietud en todos los presentes. Nadie se atrevió a preguntar más, temerosos de que la conversación pudiera ir más allá de lo que ya les parecía inquietante. La mujer bebió lentamente de su copa, sin prisa, disfrutando del vino como si ya estuviera acostumbrada a la soledad y al silencio que la rodeaba. Los aldeanos, que al principio pensaron que sería una presencia pasajera, ahora sentían que había algo más profundo y oscuro en su llegada. Era como si una sombra, que no podían identificar ni comprender, se hubiera instalado en su hogar. A medida que avanzaba la noche, la mujer permaneció allí, tranquila, sin mostrar ninguna incomodidad por el escrutinio que recibía. Los hombres, que normalmente se habrían acercado a una visitante para hacerle preguntas o incluso invitarla a sentarse, se mantenían a una distancia prudente, como si algo invisible los alejara. Finalmente, la mujer se levantó, pagó su copa y se dirigió hacia la salida. Sin decir una palabra más, cruzó la puerta de la taberna, dejando tras de sí una atmósfera cargada de preguntas sin respuesta. Los hombres no sabían si debían seguirla, hablar de ella o simplemente dejar que el misterio se desvaneciera. Pero lo que nadie sabía aún era que la presencia de la mujer negra cambiaría, de alguna manera, la vida de todos los habitantes del pueblo. Nadie podía prever lo que se desataría, pero todos sentían, en lo más profundo de su ser, que un cambio estaba por llegar, y que ese cambio podría ser tan grande como la oscuridad misma que parecía envolver a la mujer. Capítulo 3. Los susurros del pueblo. El sol de la mañana brillaba tímidamente sobre el pueblo, y la vida cotidiana comenzaba a retomar su curso. Sin embargo, el eco de la presencia de la mujer negra aún resonaba en las mentes de los aldeanos. Las conversaciones se hicieron más discretas, los murmullos se volvieron constantes y todo el mundo parecía tener una opinión sobre la extraña visitante. Los primeros en hablar sobre ella fueron las mujeres, quienes, como es habitual, compartían entre ellas todo lo que ocurría. En el pequeño mercado del pueblo, donde las vendedoras discutían sobre las frescas frutas y hortalizas, las historias sobre la mujer comenzaron a circular, a veces de forma exagerada, pero siempre con una notable intriga. Dicen que su mirada, comentaba una de las ancianas, es capaz de penetrar el alma, como si pudiera leer tus pensamientos. Y que su voz, añadió otra, suena como un canto lejano, como el viento entre los árboles. No es de este mundo. Mientras las mujeres hablaban, las miradas de los hombres no eran muy diferentes. En el taller del herrero, donde el sonido del martillo sobre el hierro era continuo, los hombres intercambiaban sus impresiones sobre la mujer, pero nadie parecía estar dispuesto a acercarse demasiado. Es como si viniera de otro tiempo, de otro lugar, comentó uno de los aldeanos. No tiene la misma manera de hablar que nosotros. ¿Y esa mirada? Tan fija, tan distante. No es natural.
Otros, más cautelosos, preferían guardar silencio, pero todos, sin excepción, sentían que había algo extraño en ella. El miedo, aunque no admitido abiertamente, comenzaba a germinar en los corazones de los aldeanos. Un miedo irracional, quizás, pero al fin y al cabo un miedo profundo. El alcalde del pueblo, un hombre que prefería mantener el orden y evitar los escándalos, se encontraba especialmente preocupado. No era normal que una mujer extranjera llegara sin aviso alguno, sin ninguna explicación de su presencia, y mucho menos que lo hiciera de manera tan misteriosa. En una reunión privada con algunos de los principales habitantes del pueblo, comenzó a discutir la situación. «Tenemos que averiguar quién es realmente», dijo el alcalde, con una expresión grave. «No podemos permitir que alguien que no conocemos ande por aquí sin saber qué busca. Si su presencia trae consigo problemas, debemos estar preparados». Un viejo sabio del pueblo, conocido por su conocimiento de leyendas y secretos, asintió lentamente, sin añadir mucho a las palabras del alcalde. «A veces, lo que parece ser un misterio solo es la forma en que el destino nos desafía», murmuró con tono bajo. «Pero también debemos recordar que las leyendas, aquellas historias que nuestros abuelos nos contaron, nunca deben tomarse a la ligera». A medida que la tarde avanzaba, la mujer negra se encontraba de nuevo en el centro del pueblo, esta vez caminando sin rumbo fijo, como si ya no le importara las miradas que caían sobre ella. Con paso firme y sereno, se dirigió hacia el borde del pueblo, donde el paisaje se extendía hacia vastos campos de trigo. Allí, la mujer se detuvo frente a un pequeño estanque, cuyos bordes estaban cubiertos de maleza. Se quedó allí por un largo rato, contemplando el agua que reflejaba el cielo nublado. Algunos de los aldeanos, que la observaban a distancia, notaron que la mujer parecía estar esperando algo, como si hubiera llegado a ese lugar con un propósito. Un propósito que, hasta ahora, nadie comprendía. Y entonces, como si finalmente comprendiera que su presencia ya no podía ser ignorada, la mujer negra se volvió y comenzó a caminar hacia la entrada del pueblo. Los susurros en las calles se intensificaron, pero la mujer no mostró signos de preocupación. Su caminar era tan decidido y tranquilo como siempre. El anciano que había hablado con ella en el pozo la observó desde su hogar. Sus ojos arrugados se entrecerraron mientras la veía alejarse, y por un momento, pensó que algo había cambiado en ella, algo que antes no había notado. El destino de la mujer negra, pensó, estaba por cumplirse, pero lo que no podía adivinar era si él sería testigo de lo que estaba por venir, o si simplemente sería parte de una historia mucho más grande que él. El sol comenzaba a ponerse, bañando el pueblo en una luz dorada y cálida, mientras la mujer negra desaparecía entre los caminos del campo. Los aldeanos, ya inseguros de si debían acercarse a ella o alejarse aún más, se sumieron en una nueva etapa de incertidumbre. Pero lo que no sabían era que la mujer no solo había llegado al pueblo para resolver sus propios misterios. También había llegado para desenterrar secretos que habían estado enterrados por generaciones, secretos que algunos preferían dejar en el olvido. Y el tiempo, como siempre, no tardaría en desvelarlos. Capítulo 4. La llegada del destino. El día siguiente comenzó de manera similar al anterior. El sol ascendía lentamente en el horizonte, bañando al pueblo con su luz dorada. La calma era aparente, pero en los corazones de los aldeanos la incertidumbre crecía. Nadie podía quitarse de la mente la imagen de la mujer negra, que parecía pertenecer a otro tiempo, a otro mundo. El alcalde, aún inquieto por los eventos de la víspera, decidió convocar una reunión urgente. No podía seguir ignorando la creciente tensión en el pueblo. Esta mujer, tan extraña y enigmática, no podía ser ignorada por más tiempo. Reunió a los hombres más influyentes del pueblo en la sala de consejo. Sentados alrededor de una mesa de madera envejecida, todos compartían la misma preocupación. El viejo sabio, que siempre se mantenía en silencio, finalmente rompió el hielo. «Hay algo peculiar en ella», dijo con voz grave. «No creo que haya llegado por azar. Cuando alguien como ella aparece en un lugar como este, significa que el destino está a punto de cambiar». El alcalde le dirigió una mirada expectante. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó, frunciendo el ceño. «La mujer negra no es como las demás. Su llegada tiene un propósito, uno que va más allá de nuestra comprensión. Algunos dicen que es una sombra del pasado, una figura que aparece cuando el equilibrio está por quebrarse», respondió el sabio, moviendo la cabeza lentamente. Un murmullo recorrió la sala.
Todos sentían que había algo extraño en su presencia, algo que no podían explicar con simples palabras. Sin embargo, nadie quería enfrentar directamente lo que parecía inevitable, el cambio que ella traía consigo. Por otro lado, la mujer negra, ajena a las reuniones y conversaciones que giraban en torno a su persona, continuaba con su rutina. En la mañana, tras despertar en su solitaria choza al borde del pueblo, se adentró en el bosque cercano, buscando algo que solo ella sabía. La sensación de ser observada por los aldeanos no la perturbaba. Al contrario, parecía ignorarlos con una calma sobrenatural. Mientras tanto, en el pueblo, los niños comenzaron a murmurar entre ellos, creando leyendas sobre la mujer negra. Se decía que podía leer las mentes, que podía hacer aparecer visiones aterradoras con solo mirarla. Otros aseguraban que su llegada había sido anunciada por sueños extraños, en los cuales figuras sombrías advertían de un cambio inminente. Al caer la tarde, la mujer negra regresó al pueblo. Como si la tierra misma la guiara, se detuvo en el mismo lugar donde había estado la víspera. El pequeño estanque al borde del pueblo, donde las aguas reflejaban el cielo en un matiz plateado. De pie, mirando al horizonte, parecía perdida en sus pensamientos, como si esperara algo que estaba por llegar. Los aldeanos, ocultos entre las sombras de las casas, no se atrevían a acercarse. Sin embargo, algo los atraía hacia ella. Era como si la presencia de la mujer tocara una fibra profunda dentro de ellos, como si sus vidas, que habían permanecido en calma durante tanto tiempo, ahora estuvieran a punto de cambiar para siempre. Fue entonces cuando el viento comenzó a soplar con más fuerza, agitando las hojas de los árboles y llevando consigo una sensación de inquietud. Algo estaba por suceder. Algo que, aunque los aldeanos no lo sabían aún, marcaría el destino de todos. La mujer negra levantó lentamente la cabeza, mirando al cielo. Sus ojos, profundos como el océano, brillaban con una intensidad que parecía traspasar las fronteras de lo visible. En ese momento, los murmullos cesaron, y una extraña calma se apoderó de todo el pueblo. La mujer parecía estar esperando, y los aldeanos, sin comprender, sabían que no podía ser por mucho más tiempo. Era evidente que la mujer negra no solo era una extraña en un pueblo tranquilo. Ella era un mensajero, un catalizador de algo mucho más grande que se estaba gestando. Y cuando la noche cayera, los destinos de todos estarían entrelazados de una manera que jamás habrían imaginado. Capítulo 5. La revelación del misterio. La noche había caído rápidamente, sumiendo al pueblo en una oscuridad profunda, solo interrumpida por la débil luz de las antorchas que iluminaban las calles principales. Los aldeanos, aún con la sensación de que algo trascendental estaba por ocurrir, se resguardaban en sus hogares, evitando salir a la intemperie. La mujer negra seguía siendo un enigma. Cada movimiento suyo parecía ir acompañado de una atmósfera de misterio y desconcierto. Sin embargo, aquella noche algo diferente ocurrió. Mientras los aldeanos se acurrucaban en sus camas, temerosos de lo que el destino pudiera depararles, una figura solitaria caminaba por las sendas oscuras del bosque. Era la mujer negra, que avanzaba con paso firme y sereno, como si la oscuridad no le intimidara. De hecho, parecía ser una parte natural de la misma. El viento soplaba con fuerza, haciendo que las hojas de los árboles crujieran y se desplazaran. Sin embargo, ella no se detuvo. A lo lejos, algo comenzaba a brillar con una luz tenue, como una estrella distante, pero no era el reflejo del cielo. Era una luz proveniente de una cueva oculta, casi inalcanzable, situada al final del bosque. La mujer negra se acercó al resplandor, que parecía llamarla. No se detuvo, ni miró atrás, como si tuviera una misión que cumplir, un destino al cual no podía renunciar. Al llegar a la entrada de la cueva, el brillo se intensificó, revelando símbolos tallados en las paredes de roca, antiguos y desgastados por el tiempo. Eran símbolos que la mujer conocía bien, pues no eran ajenos a su propia vida, ni al oscuro propósito que llevaba consigo. En ese momento, al otro lado del pueblo, los aldeanos empezaron a escuchar extraños ruidos provenientes de la cueva, como susurros ininteligibles. Algunos pensaron que era el viento, pero otros sentían un escalofrío recorrer su espalda. Nadie se atrevió a acercarse a la cueva, pues una sensación de peligro inminente había comenzado a crecer en el aire. Se decían entre sí que la mujer negra sabía algo que ellos ignoraban, y que, al igual que los ancianos sabios, ella poseía un conocimiento arcano que desbordaba la comprensión común. La mujer entró en la cueva,
su figura desvaneciéndose en la oscuridad. Los murmullos de la gente del pueblo se hicieron más intensos mientras el resplandor que surgía de la cueva iluminaba los rostros expectantes. ¿Qué estaba ocurriendo dentro de la cueva? ¿Qué revelación tan importante estaba por llegar? Pasaron varios minutos, tal vez horas, pero para los aldeanos, el tiempo parecía detenerse. Nadie podía quitarse la sensación de que algo estaba por suceder, y que la vida del pueblo ya no volvería a ser la misma. Finalmente, después de lo que parecía una eternidad, la mujer negra salió de la cueva. Sus ojos brillaban con una luz desconocida, casi sobrenatural, como si hubiera tocado algo que transformaba su esencia. Con calma, volvió hacia el pueblo. No dijo una sola palabra, pero su presencia parecía tener más poder que nunca. Los aldeanos la observaban desde sus ventanas y puertas, cada uno con una mezcla de miedo, asombro y fascinación. La mujer ya no era solo un ser extraño, era la portadora de un mensaje, la encargada de desvelar un futuro que se les escapaba de las manos. Al llegar al centro del pueblo, la mujer se detuvo frente a la plaza. Los pocos valientes que se habían atrevido a salir alzaron la mirada, esperando algún tipo de respuesta, algún gesto que les indicara lo que había ocurrido en la cueva. La mujer negra, sin embargo, permaneció en silencio, y con un solo gesto de su mano, señaló hacia el horizonte, hacia el monte que se alzaba en la lejanía, como si indicara que allí se encontraba la respuesta. A partir de ese momento, la vida de los aldeanos comenzó a cambiar. Algunos afirmaban haber tenido visiones de lo que podría ocurrir en los próximos días, otros simplemente se sintieron atrapados por una sensación de desasosiego. La mujer negra, al haber dejado su huella en la cueva y en el pueblo, se había convertido en el centro de un misterio aún más grande. Lo que había sucedido en esa cueva sería el principio de algo mucho mayor. Capítulo 6. El eco de las antiguas profecías. El día siguiente amaneció sombrío, como si la tierra misma presintiera los cambios que se avecinaban. Los rayos del sol se filtraban a través de las nubes grises, lanzando una luz tenue que apenas iluminaba el pueblo. Los aldeanos, aún con el recuerdo de la misteriosa aparición de la mujer negra, se preparaban para lo que muchos sentían que sería un día crucial. Al principio, el silencio era absoluto, solo interrumpido por el viento que arrastraba las hojas caídas de los árboles y el canto lejano de un ave. La atmósfera estaba impregnada de una sensación palpable de espera. Nadie sabía qué esperar, pero todos sentían que algo iba a suceder. En la plaza del pueblo, donde se encontraba la fuente, un pequeño grupo de personas se había reunido. Eran los más curiosos, los que no podían resistir la tentación de averiguar más sobre la mujer negra y lo que había sucedido en la cueva. Conversaban en voz baja, compartiendo teorías y rumores. Algunos decían que la mujer era una hechicera que había venido a cumplir una profecía antigua, mientras que otros creían que era simplemente un ser extraño que había llegado a sembrar el caos en su tranquilo pueblo. De pronto, una figura solitaria apareció en el horizonte. Era la mujer negra. Su presencia, como siempre, estaba cargada de misterio, y en cuanto cruzó el umbral del pueblo, todos los murmullos cesaron. La observaban en silencio, pero ninguno se atrevía a acercarse. Sus ojos, antes llenos de calma, ahora reflejaban una intensidad extraña, como si estuviera sumida en un profundo pensamiento. Su caminar era sereno, pero su aura parecía irradiar una energía que desconcertaba a quienes la observaban. Sin mediar palabra, la mujer negra se dirigió a la pequeña iglesia del pueblo. Los aldeanos la siguieron con la mirada, temerosos de que su presencia significara un cambio inminente. Algunos cruzaron los dedos en busca de protección, mientras otros comenzaron a rezar en silencio, convencidos de que solo una fuerza superior podría salvarlos de lo que estaba por venir. La mujer entró en la iglesia sin vacilar. En su interior, el sacerdote, un hombre ya mayor, se encontraba en su acostumbrada oración matutina. El sonido de sus rezos se apagó cuando vio a la mujer negra entrar. Ella no se detuvo ni se acercó al altar, sino que se dirigió hacia la vieja pila bautismal, en la que los niños del pueblo eran bautizados. Sin decir una palabra, extendió la mano hacia el agua. En ese momento, el aire se volvió más frío, y los murmullos de los aldeanos que se asomaban desde las ventanas comenzaron a llegar a los oídos del sacerdote. «¿Qué desea usted?», preguntó el sacerdote, aunque no pudo evitar que un temblor recorriera su voz. La mujer negra lo miró fijamente. Por un largo momento, ambos permanecieron en silencio, mientras el viento seguía soplando afuera, agitando las ramas de los árboles.
Finalmente, la mujer respondió con calma. Vengo a recordar lo que se ha olvidado, lo que el pueblo ha ignorado durante tanto tiempo. Vengo a desvelar la verdad, y solo los que estén dispuestos a escucharla podrán entender su significado. El sacerdote la observó con una mezcla de desconcierto y aprensión. No entendía a qué se refería, pero algo en su mirada le decía que no debía cuestionarla. La mujer negra se inclinó hacia el agua, y con un movimiento suave, tocó la superficie. Inmediatamente, el agua comenzó a brillar con una luz sobrenatural, como si algo en su interior despertara. Los aldeanos, aún observando desde lejos, sintieron una oleada de frío recorrer sus cuerpos. La sensación de que algo grande y trascendental estaba por ocurrir se hizo más fuerte. Y en ese instante, el sacerdote entendió que su vida, y la de todos en el pueblo, estaba a punto de cambiar para siempre. La mujer negra se levantó y dio media vuelta. Sin decir otra palabra, caminó hacia la puerta, dejando detrás de ella una iglesia envuelta en un silencio profundo. Los murmullos que se habían escuchado antes fueron reemplazados por un silencio total, un silencio pesado, como si la misma tierra hubiera dejado de respirar. Los aldeanos, por fin, se atrevieron a acercarse a la iglesia. Muchos se agolparon en el umbral, mirando al interior con asombro y miedo. No comprendían lo que había ocurrido, pero sentían que el agua brillaba con una luz extraña, como si estuviera cargada de algún tipo de poder. La mujer negra, sin mirar atrás, salió del pueblo y desapareció entre las sombras del bosque, dejando a su paso una estela de incertidumbre y misterio. Los aldeanos quedaron en silencio, sabiendo que no todo lo que había sucedido podía ser explicado con palabras sencillas. El futuro que los esperaba parecía estar envuelto en niebla, y solo el tiempo diría si sus vidas seguirían su curso o si algo mucho más grande y oscuro estaba por llegar. Capítulo 7. La revelación del misterio. El pueblo estaba sumido en una atmósfera de inquietud y expectación. La mujer negra había desaparecido tan misteriosamente como había llegado, dejando tras de sí una serie de preguntas sin respuesta. Los aldeanos, que aún se encontraban reunidos en la plaza, murmuraban entre sí sobre lo que había sucedido en la iglesia. La noticia se había esparcido rápidamente, y todos se preguntaban qué había significado ese extraño suceso con el agua brillante y el silencio que había seguido a su partida. El sacerdote, aún con el corazón acelerado, caminaba lentamente por la iglesia. Su mente estaba llena de pensamientos confusos. ¿Qué había visto? ¿Había sido todo una ilusión? No lo sabía con certeza, pero la sensación de que algo trascendental había ocurrido era innegable. Decidió que debía investigar, aunque algo en su interior le decía que no debía ir más allá. Sin embargo, su responsabilidad lo impulsaba a descubrir la verdad detrás de ese suceso. Esa misma tarde, el sacerdote, acompañado de algunos de los aldeanos más valientes, se adentró en el bosque en busca de respuestas. La niebla comenzaba a levantarse, y el camino se tornaba oscuro a medida que avanzaban entre los árboles. Los murmullos de los aldeanos se apagaron a medida que el peso de la incertidumbre llenaba el aire. Nadie sabía qué esperar de ese lugar. El sacerdote, que había dirigido las oraciones durante tantos años, ahora se sentía como un niño perdido en un mundo que no comprendía. Había sido testigo de lo inexplicable en su iglesia, y ahora, con el corazón lleno de dudas, se veía arrastrado por la búsqueda de respuestas. Había algo que lo impulsaba a seguir adelante, aunque temía lo que pudiera encontrar. Finalmente, llegaron a la orilla de un pequeño lago, rodeado por árboles frondosos que creaban un ambiente sombrío. En la orilla, la mujer negra estaba allí, como si hubiera estado esperándolos. Su presencia era tan imponente como siempre, pero algo en su mirada había cambiado. Ya no era solo la mujer misteriosa, sino alguien que parecía conocer todos los secretos del mundo. El sacerdote, sin atreverse a dar un paso más, la miró con respeto y cautela. Fue él quien rompió el silencio. ¿Qué significa todo esto?, preguntó con voz temblorosa. La mujer negra le dirigió una mirada penetrante, como si estuviera escudriñando su alma. Luego, en un susurro profundo, comenzó a hablar. El agua que tocaste en la iglesia no solo es un símbolo, sino un canal hacia lo desconocido. Aquella luz que viste era la manifestación de algo mucho más antiguo, algo que ha estado dormido por generaciones. Los aldeanos, que permanecían en silencio, no se atrevían a mover ni un músculo. La atmósfera se cargaba de una tensión palpable. ¿A qué te refieres?, preguntó uno de los aldeanos,
un hombre de mediana edad, con el rostro marcado por la incertidumbre. La mujer negra lo miró sin cambiar su expresión. En esta tierra, hay secretos que han sido olvidados por todos, incluso por aquellos que los vivieron. Y yo soy la guardiana de esos secretos. La revelación está cerca, pero solo aquellos que estén dispuestos a enfrentar su verdad podrán entender lo que está por suceder. Los aldeanos intercambiaron miradas, y el sacerdote, con la frente arrugada, dio un paso adelante. ¿Qué es lo que debemos hacer?, preguntó, aunque sabía que no podía controlar lo que se avecinaba. La mujer negra permaneció en silencio por un momento, como si estuviera evaluando la importancia de sus palabras. Finalmente, habló con voz firme. Debéis regresar a la iglesia y esperar. Lo que está por ocurrir no puede ser detenido, pero puede ser comprendido. El tiempo es vuestro aliado, pero solo si sois valientes en lo que está por venir. Sin más palabras, la mujer negra dio media vuelta y se internó en el bosque, desapareciendo entre las sombras. El viento comenzó a soplar más fuerte, y los árboles crujían en la distancia, como si la naturaleza misma estuviera respondiendo a la enigmática presencia de la mujer. El sacerdote, lleno de preguntas, sintió que su alma se había quedado atrapada en un laberinto de incertidumbre. No podía entender todo lo que había escuchado, pero sabía que el destino del pueblo estaba irremediablemente ligado a lo que acababa de suceder. Los aldeanos, igualmente perplejos, regresaron lentamente al pueblo, sin decir una palabra. Aunque sabían que algo extraño y peligroso se cernía sobre ellos, también comprendieron que la mujer negra no era alguien a quien pudieran ignorar. Capítulo 8. El retorno a la iglesia. El regreso al pueblo no fue como el de otros días. La atmósfera, cargada de incertidumbre, rodeaba a los aldeanos mientras caminaban de vuelta al lugar que siempre había sido su refugio, la iglesia. El silencio era ensordecedor, interrumpido solo por el crujir de las hojas secas bajo los pies de los caminantes. Nadie hablaba, aunque todos se sentían conectados por un mismo sentimiento: el temor a lo que se avecinaba. El sacerdote lideraba la procesión, su rostro marcado por una preocupación que nunca antes había experimentado. Las palabras de la mujer negra seguían resonando en su mente, pero no podía darle sentido. Lo que está por ocurrir no puede ser detenido. ¿Qué quería decir con eso? ¿Qué clase de verdad tan terrible estaba a punto de desvelarse? Al llegar a la iglesia, la vieja puerta de madera se abrió con un quejido bajo la presión de las manos del sacerdote. La luz de la tarde se filtraba tenuemente por los vitrales, proyectando sombras largas y alargadas sobre el suelo. El lugar, que siempre había sido un santuario de paz, parecía ahora más oscuro, más sombrío, como si la misma iglesia estuviera esperando algo. Los aldeanos se agruparon dentro, mirando a su alrededor con desconfianza. Había algo en el aire que no podían identificar, pero todos lo sentían. El sacerdote, con un suspiro profundo, cerró la puerta detrás de ellos y dio unos pasos hacia el altar. Su mente estaba llena de dudas, pero algo en su interior le decía que debía permanecer allí, que debía esperar. Quizá la respuesta que buscaba estaba justo en ese mismo lugar. Estamos aquí, como la mujer nos dijo. Ahora, ¿qué debemos hacer?, preguntó uno de los aldeanos, su voz quebrada por el miedo. El sacerdote miró a los otros, buscando consuelo en sus rostros, pero solo vio reflejada la misma ansiedad que él sentía. En ese momento, el lugar se volvió aún más inquietante, como si las paredes mismas estuvieran susurrando secretos olvidados. La mujer negra había hablado de un tiempo que es vuestro aliado. ¿Qué significaba eso? ¿Qué debía esperar? ¿Y por qué parecía que todo estaba tan entrelazado con la iglesia misma? Un leve sonido interrumpió sus pensamientos. Un susurro en el aire, como una brisa extraña, comenzó a recorrer las naves de la iglesia. Los aldeanos miraron a su alrededor, buscando el origen de aquel murmullo. Al principio no entendieron, pero luego se dieron cuenta de que las palabras parecían provenir de las paredes mismas. Era una voz antigua, como un eco lejano del pasado. Al principio ininteligible, luego las palabras se volvieron claras. El tiempo se acerca. La muerte no es el fin, sino el inicio. El sacerdote, con el corazón acelerado, dio un paso atrás. Algo dentro de él se revolvía, pero al mismo tiempo, una sensación de conocimiento profundo lo invadía. No sabía lo que significaba, pero sentía que estaba en el lugar adecuado, el momento adecuado.
El aire se volvía más denso a medida que las palabras continuaban, como si el mismísimo espacio entre las piedras de la iglesia hubiera cobrado vida. Los aldeanos, aterrados pero también fascinados, se agacharon lentamente, temerosos de que la voz pudiera ser una manifestación de algo mucho más grande y peligroso. «¿Qué debemos hacer?», dijo el sacerdote, su voz firme pero llena de incertidumbre. Los ojos de todos estaban clavados en él, esperando alguna señal, algún indicio de lo que sucedería. La voz, ahora más clara y resonante, contestó: «No temáis, pues la revelación se acerca. Lo que se ha sellado en esta iglesia, en este lugar, pronto será desvelado. Pero antes de que todo se revele, debéis enfrentar vuestro miedo, abrazar lo desconocido. La muerte no es un enemigo, sino un guía». El sacerdote, sintiendo una mezcla de temor y comprensión, asintió lentamente. La respuesta parecía surrealista, pero las palabras tenían una certeza inquietante. El silencio cayó de nuevo, pesado y cargado de expectativas. El sacerdote, mirando a su alrededor, sintió que algo estaba a punto de suceder, pero no sabía qué. Lo único que tenía claro era que su destino, y el de todo el pueblo, estaba irremediablemente ligado a las palabras que acababan de escucharse. Capítulo 9. La revelación se acerca. El ambiente dentro de la iglesia se volvía cada vez más opresivo. La brisa que parecía susurrar entre las paredes ahora se sentía como un viento helado que se colaba entre las rendijas de las ventanas. Los aldeanos se mantenían callados, todos mirando hacia el altar donde el sacerdote se encontraba, como esperando que él desentrañara el enigma que parecía envolverlos. La voz que había hablado desde las paredes resonaba aún en sus mentes, imbuyéndolos de una sensación de desconcierto y temor. ¿Qué significaban esas palabras? ¿Por qué se sentían tan cercanas, como si estuvieran a punto de ser parte de sus propias vidas, de su propia existencia? El sacerdote dio un paso hacia el altar, sus dedos tocando suavemente la piedra fría. No sabía si lo hacía por instinto o si había algo más, una fuerza que lo impulsaba hacia allí. Pero en ese momento, sintió que la iglesia entera respiraba con él, que cada rincón del edificio estaba vivo, observándolos, esperando algo. Quizá algo tan simple como una decisión, o algo mucho más trascendental. De repente, el aire se volvió aún más pesado. Como si todo estuviera convergiendo en ese lugar, las palabras que antes se oían en susurros comenzaron a tomar forma. Se oyeron claramente. El tiempo que se acerca no puede ser evitado, pero puede ser entendido. El sacerdote, con la vista fija en el altar, comenzó a sentir una presión en su pecho. Aquella voz parecía cada vez más real, más presente. Las palabras eran una advertencia, sí, pero también una guía. ¿Era esto lo que la mujer negra quería que entendieran? ¿Era el tiempo lo que debían comprender? Con un suspiro profundo, el sacerdote volvió su mirada hacia los aldeanos. Sus rostros mostraban una mezcla de temor y curiosidad, y aunque nadie lo dijera en voz alta, todos sabían que algo trascendental estaba por suceder. «Escuchad», dijo el sacerdote, su voz grave y cargada de una intensidad que nunca antes había mostrado. «Hemos sido llamados aquí no por casualidad. Algo más grande que nosotros nos ha reunido en este lugar, en este momento». Los aldeanos asintieron, sus ojos reflejando la misma incertidumbre que él sentía. En ese momento, todo el miedo que los había embargado se transformó en una extraña sensación de inevitabilidad. Las palabras de la mujer negra comenzaban a cobrar un sentido más profundo, algo que el sacerdote comenzaba a comprender, aunque aún le faltaban piezas del rompecabezas. «La muerte», murmuró el sacerdote, casi para sí mismo. «Es la clave. No se trata de un final, sino de un ciclo. Un ciclo que no hemos entendido, pero que ahora se revela ante nosotros». Un silencio profundo invadió la iglesia, un silencio tan denso que casi podía tocarse. Los aldeanos se miraban entre sí, pero nadie se atrevió a interrumpirlo. Algo estaba cambiando, algo que nadie podría prever, pero que todos sabían que era inevitable. De pronto, el altar comenzó a brillar débilmente. Una luz suave, casi etérea, comenzó a emanar de la piedra, envolviendo todo el espacio con un resplandor que no era natural. El sacerdote dio un paso atrás, sorprendido, pero algo dentro de él le dijo que debía mantenerse firme. Este era el momento. Las palabras resonaron nuevamente, esta vez más fuertes, como si fueran un mandato. «La revelación está aquí.
El ciclo de la muerte se desvelará para quienes estén dispuestos a mirar más allá. El aire se cargó de una energía palpable. Los aldeanos, ahora paralizados por el misterio que se desplegaba ante sus ojos, no sabían qué hacer. Nadie se movió, todos aguardaban, casi con temor reverente, mientras el altar continuaba emitiendo su luz misteriosa. Lo que está por suceder nos cambiará a todos, pero debemos estar preparados para lo que está por venir. Debemos aceptarlo, no temerlo. El sacerdote, con el rostro pálido pero la mente más clara que nunca, levantó los ojos hacia el resplandor, sintiendo que el final de todo lo conocido estaba cerca, pero que también el inicio de algo más grande comenzaba. Este capítulo profundiza aún más en el misterio que rodea al sacerdote y a los aldeanos. La luz en la iglesia y la voz que resuena entre las paredes parecen anunciar el comienzo de un cambio irrevocable, que los llevará a una comprensión más profunda de la muerte y su conexión con la vida. Capítulo 10. El umbral de la verdad. El resplandor proveniente del altar se intensificó, iluminando la iglesia con una luz tan pura y deslumbrante que parecía disolver la oscuridad que los rodeaba. Los aldeanos, temerosos pero fascinados, se quedaron inmóviles, como si el tiempo mismo hubiera detenido su marcha. El sacerdote, sintiendo la presión en su pecho, avanzó hacia el altar, movido por una fuerza que no comprendía completamente, pero que le era imposible ignorar. Cada paso que daba lo acercaba más a la revelación que tanto había temido y anhelado. Sabía que las palabras de la mujer negra no eran solo advertencias, sino instrucciones. Estaba a punto de cruzar un umbral, uno que llevaría consigo un entendimiento que cambiaría todo lo que había creído sobre la vida, la muerte y el destino. Al llegar al altar, se detuvo frente a la piedra resplandeciente, sus ojos fijos en la fuente de la luz. La voz, que parecía emanar de las paredes mismas, resonó una vez más, esta vez más cercana, más clara. La muerte no es el final, sino el comienzo de lo que está por venir. Solo los que estén dispuestos a ver la verdad detrás de la sombra podrán entender el verdadero ciclo. El sacerdote sintió una oleada de comprensión, como si todo su ser hubiera sido tocado por una verdad universal. De repente, todo lo que había aprendido, todo lo que había vivido, parecía trivial. La vida misma, con sus luchas y triunfos, se desvaneció ante la magnitud de lo que ahora percibía. Los aldeanos, en su mayoría, no entendían completamente las palabras del sacerdote, pero sentían la presencia de algo sobrenatural, algo que los estaba arrastrando hacia un destino incierto. Miraron al sacerdote con una mezcla de temor y respeto, sintiendo que estaban siendo testigos de algo que trascendía su comprensión humana. El sacerdote, sin embargo, no podía ignorar la sensación de que algo aún no se había revelado por completo. Había algo más, algo que la mujer negra había dejado claro: la muerte era solo una parte del ciclo, una parte que debía ser comprendida en su totalidad. Y aunque las respuestas estaban ante él, no podía verlas con claridad aún. Con un suspiro profundo, el sacerdote levantó la mano hacia la luz del altar, como si intentara tocarla, comprenderla, absorberla. Y fue entonces cuando vio algo que lo dejó helado. En el centro de la luz, una figura apareció, no completamente humana, pero tampoco completamente espectral. Era como una sombra, pero con una presencia tan real como la suya. ¿Quién eres?, preguntó el sacerdote, su voz temblando ante la presencia que ahora se manifestaba ante él. La figura no respondió con palabras. En lugar de eso, se acercó lentamente hacia él, y con cada paso, el aire alrededor se volvió más pesado, más cargado. El sacerdote, aunque paralizado por el temor, no pudo apartar la vista de la figura. Esta avanzó hacia él, y por un momento, todo en la iglesia se desvaneció, excepto la figura que lo miraba fijamente. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, la figura levantó una mano hacia el sacerdote y tocó su frente. En ese momento, una visión inundó su mente. Vio una escena que parecía pertenecer tanto al pasado como al futuro: una ciudad en ruinas, sus calles desiertas, y en medio de la destrucción, una mujer negra, erguida y serena, observando el horizonte con ojos llenos de conocimiento. El sacerdote cayó de rodillas, abrumado por la visión. La figura se desvaneció, y la iglesia volvió a la normalidad, aunque la sensación de que algo profundo y transformador había sucedido no desapareció. Los aldeanos, que habían estado observando en silencio, se acercaron cautelosamente al sacerdote, que aún estaba arrodillado en el altar. Nadie decía nada, todos sentían que algo trascendental había ocurrido, algo que ni siquiera las palabras podían describir. Con una voz quebrada,
el sacerdote susurró. La muerte es solo el umbral. Hay más, mucho más, si estamos dispuestos a entenderlo. El sacerdote se levantó lentamente, y al mirarlo, los aldeanos pudieron ver en su rostro una mezcla de asombro y terror, como si hubiera vislumbrado algo que ya no podía ignorar. Sin embargo, no había miedo en sus ojos, sino una determinación férrea. Sabía que había algo que debían hacer, algo que estaba más allá de su comprensión, pero que de alguna manera ya no podían rechazar. Y así, en un silencio solemne, el sacerdote hizo un gesto hacia el altar, como invitando a los aldeanos a unirse a él en este camino hacia lo desconocido, hacia la verdad que yacía en las sombras. Este capítulo marca un punto de inflexión crucial en la historia. El sacerdote, al estar en contacto con lo desconocido, comienza a vislumbrar la verdadera naturaleza de la muerte y su conexión con la vida, un conocimiento que desafía la comprensión humana. El misterio se profundiza, y los aldeanos se ven arrastrados hacia un destino incierto, que cambiará el curso de sus vidas. Capítulo 11. La revelación final. El sacerdote, tras la visión de la figura oscura en el altar, no pudo encontrar consuelo ni en su fe ni en las tradiciones que había seguido toda su vida. La imagen de la mujer negra, imponente y serena en medio de la devastación, lo perseguía. El peso de su conocimiento parecía haber calado hondo en su alma, y las palabras que había oído de la figura no dejaban de resonar en su mente. Los aldeanos, por su parte, se habían retirado lentamente, buscando consuelo en sus casas y rezos, pero el eco de lo que había sucedido en la iglesia no podía ser borrado. Todos sentían que algo había cambiado en ellos, aunque no podían precisar qué era exactamente. El pueblo entero parecía estar suspendido en un estado de espera, aguardando una revelación que no sabían cómo recibir. Al caer la noche, el sacerdote se encontraba de nuevo en la iglesia, frente al altar. Sabía que su destino y el de su pueblo estaban ahora irremediablemente entrelazados con el misterio de la muerte y la figura que había visto. Su mente ya no podía negar lo que había aprendido, pero su corazón seguía luchando contra la tremenda verdad que había vislumbrado. Cerró los ojos, y en la quietud de la iglesia, escuchó de nuevo esa voz profunda que había emanado de la figura, como si se deslizara entre las paredes y el aire mismo. ¿Estás listo para aceptar la verdad completa, sacerdote?, preguntó la voz. El sacerdote, con el rostro bañado por la luz de las velas que aún ardían en el altar, asintió lentamente. He visto lo que no podía imaginar. La muerte no es el fin, sino una parte del ciclo eterno. ¿Pero por qué es todo esto tan sombrío, tan oscuro? La voz, sin responder directamente, susurró de nuevo. El conocimiento lleva consigo la carga de la comprensión. Los hombres temen la oscuridad porque no pueden ver más allá de lo que les es familiar. Pero la muerte no es la enemiga. Es una puerta que se abre para aquellos que se atreven a cruzar. El sacerdote tembló al escuchar esas palabras. Era un conocimiento profundo y antiguo, uno que desbordaba las limitaciones humanas. Sabía que su vida nunca sería la misma después de este encuentro. Estaba siendo llamado a algo más grande, algo más vasto que las simples costumbres de su fe. En ese momento, el altar comenzó a resplandecer nuevamente, y una forma se materializó frente a él, esta vez más clara y definida. Era la mujer negra, cuya presencia se sentía tanto física como etérea. Sus ojos, llenos de sabiduría, miraban directamente al sacerdote. «Has comprendido lo que muchos temen comprender», dijo la mujer en voz baja pero potente. «El ciclo de la vida y la muerte no es un castigo, sino una bendición. Sin muerte, no hay vida plena. Sin fin, no hay renovación». El sacerdote se arrodilló ante ella, comprendiendo que ya no estaba ante una simple entidad o visión. Esta mujer, que representaba tanto la muerte como la vida, era la clave de un entendimiento que iba más allá de las enseñanzas que había aprendido. Era el equilibrio entre ambos mundos. «¿Qué debo hacer ahora?», preguntó, con humildad y con una mezcla de temor. «Debes guiar a tu gente, no con miedo ni con control, sino con entendimiento. Debes enseñarles que la muerte no es el final, sino un paso en un ciclo continuo. Solo aquellos que aceptan este conocimiento pueden vivir plenamente, sin temor a lo que vendrá después». La mujer levantó la mano y, de repente, el altar se iluminó con una luz intensa, que envolvió todo el templo. El sacerdote, aunque cegado por el resplandor, sintió una paz profunda invadir su ser. El miedo que había sentido al principio comenzó a desvanecerse, reemplazado por un entendimiento silencioso,
una certeza de que todo lo que había temido tenía un propósito mayor. Con un último suspiro, la figura de la mujer negra se disolvió en la luz, dejando al sacerdote solo, pero con la carga de un conocimiento profundo que ahora era su deber transmitir. El sacerdote se levantó y, mirando hacia el horizonte que se asomaba a través de la ventana de la iglesia, comprendió lo que debía hacer. No podría retener este conocimiento solo para sí mismo. Era su misión compartirlo con su gente, ayudarlos a aceptar la muerte como una parte natural de la vida, sin el terror que tradicionalmente la acompañaba. Los aldeanos, que estaban al tanto de la extraña atmósfera que se había formado alrededor de la iglesia, sintieron que algo en su interior había cambiado. Habían presenciado algo que los había transformado de manera irreparable, pero lo que esa transformación significaba aún estaba por revelarse. El sacerdote, ahora consciente de su propósito, dejó la iglesia con una nueva resolución. La mujer negra le había mostrado el camino, y él no podría dar marcha atrás. La revelación final había llegado, pero era solo el comienzo de un viaje mucho más profundo. El pueblo entero comenzaría a despertar a un conocimiento más grande que la vida misma, un conocimiento sobre la muerte y el renacer, sobre el equilibrio entre las sombras y la luz. Este capítulo marca el punto culminante de la transformación del sacerdote, quien finalmente recibe la verdad completa sobre la vida, la muerte y el eterno ciclo que los une. Es un viaje de aceptación y entendimiento, un paso hacia lo desconocido pero liberador. Capítulo 12. El despertar del pueblo. Después de la revelación en la iglesia, la atmósfera del pueblo había cambiado irremediablemente. Los habitantes, que hasta entonces vivían bajo la influencia de antiguos temores y supersticiones, comenzaban a experimentar una sensación de inquietud. Nadie hablaba abiertamente de lo sucedido, pero todos sabían que algo profundo había alterado el curso de sus vidas. El sacerdote, transformado por su encuentro con la mujer negra, ahora caminaba entre ellos con un aire diferente, como si llevara consigo un secreto que lo hacía más sabio, pero también más distante. Al principio, la gente miraba al sacerdote con curiosidad, sin comprender completamente lo que había experimentado en su encuentro. Había algo en su mirada, algo que transmitía tanto paz como una poderosa certeza, como si finalmente hubiera comprendido lo que pocos se atrevían a conocer. El sacerdote, consciente de la carga de conocimiento que ahora llevaba, no podía simplemente seguir con su vida anterior. Había visto lo que otros no habían sido capaces de ver. La muerte no era un enemigo, sino una transición. La mujer negra le había mostrado un camino hacia la comprensión, hacia la aceptación de lo inevitable. Una tarde, mientras la luz del sol comenzaba a desvanecerse, el sacerdote se subió al púlpito, como lo hacía en los domingos de misa. Sin embargo, esta vez, sus palabras no eran las habituales. No predicaba sobre el pecado ni la redención. En su lugar, comenzó a hablar sobre la muerte, no como una condena, sino como una liberación, un paso hacia lo eterno. Mis queridos amigos, comenzó con una voz firme pero serena, hoy quiero compartir con ustedes un conocimiento que he recibido, algo que ha transformado mi vida y mi forma de ver el mundo. La muerte no es el final de todo, sino una transición. La mujer negra me mostró la verdad que muchos temen. Todo en la vida está conectado, la muerte es solo una parte del ciclo eterno. La gente en la iglesia lo escuchaba en silencio, algunos con escepticismo, otros con miedo. Muchos aún no entendían lo que estaba diciendo, pero había algo en sus palabras que los tocaba profundamente, algo que los invitaba a reflexionar. El sacerdote continuó. Lo que hemos creído hasta ahora nos ha hecho vivir con miedo, con una visión distorsionada de la muerte. Hemos estado buscando en las sombras lo que ya está en la luz. Y hoy, quiero invitarlos a aceptar lo que está por venir con paz, con aceptación. La muerte no debe ser temida, sino comprendida. Las palabras del sacerdote calaron hondo en los corazones de los aldeanos. Algunos se sintieron aliviados, como si por fin pudieran soltar una carga que llevaban años cargando. Otros, sin embargo, no podían aceptar tan fácilmente este cambio. La muerte seguía siendo un misterio aterrador para muchos, algo que no podían ver con los mismos ojos que el sacerdote. Pero algo había cambiado. La semilla de la comprensión había sido plantada, y aunque el camino hacia la aceptación sería largo y difícil, el pueblo había dado su primer paso hacia un despertar. Durante los días siguientes, los aldeanos comenzaron a hablar en sus hogares, a susurros, sobre las palabras del sacerdote. Algunos intentaron comprender su mensaje, otros lo rechazaron, pero lo que todos compartían era un sentimiento común,
algo había alterado la percepción de la vida y la muerte en su comunidad. Una noche, mientras caminaba por las calles vacías, el sacerdote vio a varios aldeanos reunidos, hablando en voz baja sobre lo que había sucedido. Sus rostros eran pensativos, algunos con el ceño fruncido, otros con una calma inusitada. Había un aire de incertidumbre, pero también de apertura. El pueblo, aunque aún temeroso, comenzaba a abrazar la idea de que la muerte era simplemente una parte de la existencia, y no el enemigo al que todos temían. El sacerdote sabía que su trabajo no había hecho más que empezar. Había compartido su visión, pero el proceso de aceptación tomaría tiempo. Las creencias arraigadas en la gente no cambiarían de la noche a la mañana. Sin embargo, lo que había sembrado en sus corazones era el principio de un cambio profundo. Al final del capítulo, el sacerdote se encontraba solo en la iglesia, reflexionando sobre lo que había logrado y lo que aún quedaba por hacer. Sabía que el camino sería largo, pero también sabía que ya no estaba solo. La revelación de la mujer negra había tocado el alma del pueblo, y aunque la oscuridad del miedo seguía presente, la luz de la comprensión comenzaba a abrirse paso lentamente. Este capítulo marca un momento crucial en la historia, en el que el sacerdote, a través de sus palabras, comienza a sembrar la semilla de la transformación en su comunidad. La muerte, que alguna vez fue vista como un castigo, comienza a ser entendida como una parte natural de la existencia. Pero el camino hacia la aceptación plena aún está por recorrer. Capítulo 13. La resistencia del pueblo. El cambio en la percepción de la muerte, sembrado por el sacerdote, comenzó a hacer mella en algunos, pero la resistencia era palpable. La idea de aceptar la muerte como parte de la vida era demasiado radical para muchos en el pueblo. A pesar de las palabras sabias del sacerdote, los antiguos temores seguían viviendo en los corazones de muchos. La mujer negra había ofrecido una visión que rompía con la tradición, pero las viejas costumbres no se desvanecían fácilmente. En las casas, en las plazas, en las tabernas y en las iglesias, se debatía acaloradamente sobre las palabras del sacerdote. Algunos, como Ana, una anciana respetada en la comunidad, estaban convencidos de que la enseñanza del sacerdote era peligrosa. La muerte debía seguir siendo un misterio aterrador, algo que debía ser evitado, temido y adorado, no entendido ni aceptado. Ana, con su profunda fe, se negó a aceptar la idea de que la muerte era solo un paso en el ciclo eterno. En un encuentro con el sacerdote en la plaza del pueblo, le lanzó con firmeza: «Padre, no todo lo que se dice en esta vida debe ser creído. La muerte es un castigo, un fin, y no podemos permitirnos verla de otra manera. Si usted insiste en predicar esas ideas, perderá a todos los fieles. Nadie podrá soportar este tipo de pensamientos». El sacerdote la miró con calma, pero una sombra de tristeza cruzó su rostro. Sabía que no sería fácil cambiar siglos de creencias. Intentó hablar con la anciana, recordándole que la muerte era parte de un todo, que no debía ser vista con miedo, sino con paz. Pero las palabras de Ana y de otros como ella calaban hondo, reforzando el temor y el rechazo. Mientras tanto, en las noches, el sacerdote se retiraba a la iglesia, meditando sobre su misión y sobre cómo había tocado la vida del pueblo. Sabía que estaba en lo correcto, pero no podía evitar sentir la carga de la resistencia. Los cambios que deseaba ver no sucederían de inmediato. La mujer negra le había mostrado un camino largo y difícil. Una noche, mientras el sacerdote se encontraba solo en la iglesia, una figura apareció en la puerta. Era la mujer negra. Su presencia era más fuerte que nunca, como si la sombra que traía consigo se hubiera adueñado de todo el ambiente. «Has hecho bien, sacerdote», dijo la mujer en su tono misterioso, pero lleno de serenidad. «El miedo siempre es la primera respuesta, pero debes ser paciente. Las sombras que habitan en los corazones de los hombres no desaparecen fácilmente». El sacerdote, a pesar de la inquietud que sentía al verla, se acercó a ella y le pidió consejo. «¿Qué debo hacer ahora? ¿Cómo puedo continuar con mi labor si muchos me rechazan? Si la gente no entiende lo que trato de enseñarles». La mujer negra lo miró fijamente y dijo con una calma inquietante: «La resistencia es natural. Los humanos temen lo desconocido, lo que escapa a su control. Pero la verdad se siembra lentamente. Recuerda que la muerte no es un enemigo, sino un maestro. Solo a través del tiempo y la aceptación, aprenderán a verla como un paso, no como un final. Tienes que ser paciente, incluso si eso significa caminar solo por un tiempo».
Las palabras de la mujer negra resonaron en el sacerdote, pero no calmaron por completo sus inquietudes. Sabía que el camino sería largo, lleno de obstáculos. La resistencia era fuerte, pero la semilla que había plantado en las mentes de algunos ya estaba comenzando a germinar. En la mañana siguiente, el sacerdote decidió dar un paso más, no en contra de aquellos que lo rechazaban, sino acercándose a aquellos que comenzaban a entender. En su próxima misa, no solo habló de la muerte como un ciclo, sino también del amor, la esperanza y la aceptación. Quería que la gente comprendiera que la muerte no era algo que debían temer, sino algo que debía unificar a la comunidad, que debían aprender a aceptar juntos. Mientras tanto, en el pueblo, el rechazo seguía presente. Sin embargo, los que habían comenzado a reflexionar sobre las palabras del sacerdote compartían sus pensamientos con aquellos dispuestos a escuchar. La resistencia del pueblo no estaba derrotada, pero el diálogo había comenzado. El sacerdote sabía que era solo el primer paso hacia una transformación que tomaría generaciones. El capítulo cierra con el sacerdote mirando al horizonte, consciente de que el cambio no será inmediato, pero también comprendiendo que su lucha no es solo por la aceptación de una nueva idea, sino por la liberación de la mente humana, por la capacidad de ver más allá del miedo, hacia una paz más profunda. La resistencia era fuerte, pero el futuro seguía siendo una promesa de comprensión y, tal vez, de sanación. Capítulo 14. La esperanza del cambio. La resistencia al mensaje del sacerdote comenzó a ceder lentamente, pero la lucha no era fácil. Cada día traía nuevas pruebas. A pesar de los esfuerzos del clero, los prejuicios y el temor a lo desconocido seguían arraigados en los corazones de muchos. Sin embargo, a lo lejos, una pequeña luz de esperanza comenzó a brillar en algunos sectores de la comunidad. En el mercado del pueblo, un pequeño grupo de personas se reunió para discutir las enseñanzas del sacerdote. Entre ellos se encontraba Luis, un joven agricultor que, a pesar de la desconfianza que sentía al principio, ahora había comenzado a aceptar la idea de que la muerte no era un fin, sino un paso hacia algo más grande. «Creo que el sacerdote tiene razón», dijo Luis, con voz firme. «La muerte nos asusta porque no la entendemos. Si pudiéramos verla como parte del ciclo de la vida, como algo natural, tal vez dejaríamos de temerla». «Es una herejía», exclamó un anciano que escuchaba, alzando la voz. «La muerte es un castigo, es algo que debemos evitar a toda costa. No podemos simplemente aceptarla». Luis, sin embargo, mantenía su postura, mirando a los demás a los ojos. «No es que queramos abrazar la muerte, sino aceptar que no podemos vivir con miedo todo el tiempo. Vivir con el miedo a la muerte es vivir medio muerto. No podemos seguir así». Las palabras de Luis hicieron eco en otros que escuchaban, y, aunque muchos seguían reacios, algunos comenzaron a reflexionar. El sacerdocio, con su mensaje pacífico, comenzaba a abrir grietas en las viejas creencias. Había una semilla de cambio plantada en el corazón del pueblo, aunque aún estaba lejos de germinar completamente. El sacerdote, por su parte, no dejó de predicar, aunque los murmullos de la resistencia seguían a su alrededor. Decidió, entonces, que debía hablar con aquellos que comenzaban a entender. No se trataba de imponer una nueva verdad, sino de fomentar un diálogo más profundo y sincero. Si lograba sembrar una semilla de esperanza en los corazones de unos pocos, entonces el futuro podría ser diferente. Una tarde, en la plaza del pueblo, el sacerdote organizó una charla abierta, invitando a todos a participar. A medida que la gente se iba acercando, algunos aún llenos de desconfianza, otros con curiosidad, el sacerdote comenzó a hablar con calma, sin imponer nada, solo explicando con ternura y sabiduría su visión de la muerte como una transición, una fase inevitable que todos debemos experimentar, pero que no por ello debe ser temida. La muerte no es nuestra enemiga. Es simplemente el cierre de un capítulo, el inicio de otro, dijo el sacerdote, mientras sus palabras se deslizaban entre los oyentes, quienes, aunque cautelosos, escuchaban atentamente. Al final de la charla, algunos de los presentes se acercaron al sacerdote, dispuestos a aprender más. Entre ellos se encontraba María, una joven madre, que había perdido recientemente a su esposo. Su dolor era inmenso, pero algo en las palabras del sacerdote resonó profundamente en ella. Quizás la muerte no debía ser vista como una condena, sino como un tránsito que formaba parte de un todo mucho más grande. María le habló al sacerdote, con una leve sonrisa en el rostro. «Creo que estoy empezando a entender lo que quiere decir.
Tal vez lo que necesitamos es aprender a ver más allá del dolor. Si podemos aceptar la muerte, tal vez podamos vivir mejor, sin miedo, sin angustia constante. El sacerdote, al escuchar las palabras de María, sintió una chispa de esperanza. Aunque la resistencia aún era fuerte, veía que su mensaje comenzaba a calar hondo en aquellos dispuestos a escuchar. El cambio, aunque lento, ya había comenzado. Sin embargo, las fuerzas que se oponían a él no descansarían. En el pueblo, aquellos que aún se aferraban a las viejas creencias seguían luchando contra la influencia del sacerdote. El miedo a lo desconocido seguía alimentando la resistencia, y el sacerdote sabía que la batalla estaba lejos de terminar. Pero también sabía que, al menos, había encendido una llama, y esa llama no podía ser apagada tan fácilmente. El capítulo se cierra con el sacerdote mirando al horizonte, reconociendo que el camino hacia la aceptación de la muerte como parte de la vida sería largo, pero también sabiendo que, al menos, había plantado la semilla de un cambio necesario. Un cambio que podría transformar no solo el pueblo, sino las generaciones futuras, liberándolas del miedo y mostrándoles un camino hacia la paz interior. La lucha continuaba, pero el sacerdote ya no estaba solo en su misión. El pueblo, aunque dividido, comenzaba a abrirse a nuevas posibilidades. Y en su corazón, el sacerdote sabía que algún día, esa semilla que había sembrado daría frutos. Capítulo 15. La prueba de fe. El tiempo había transcurrido, y el pueblo seguía dividido entre la aceptación y el rechazo de las enseñanzas del sacerdote. Aquellos que comenzaban a comprender el mensaje de la muerte como una transición natural se sentían más tranquilos, pero aún había muchos que no podían deshacerse de sus miedos y prejuicios. La presión social era fuerte, y las voces contrarias al sacerdote no dejaban de resonar en las plazas y en las casas. Pero algo había cambiado. La semilla de esperanza había germinado, y el sacerdote había encontrado aliados en lugares inesperados. Entre ellos, María, la joven madre que había perdido a su esposo, había comenzado a difundir sus creencias, organizando pequeños encuentros con otras mujeres del pueblo. La idea de ver la muerte no como un fin, sino como parte de un ciclo, comenzaba a calar hondo en aquellos que más sufrían. En una de esas reuniones, María le expresó al sacerdote con mucha emoción: «He hablado con muchas de las mujeres del pueblo, y algunas están comenzando a entender. Aunque aún hay muchas que nos miran con desconfianza, el dolor por la pérdida está en cada rincón de nuestras casas. Si tan solo pudiéramos aliviar ese miedo, entender lo que la muerte realmente significa, quizá encontraríamos paz». El sacerdote la escuchó atentamente, sintiendo una mezcla de esperanza y angustia. El camino hacia la aceptación del mensaje que predicaba era arduo, pero no podía rendirse. Sabía que la clave estaba en el corazón de cada persona, y que debía seguir hablando, sin importar las dificultades. Una tarde, un acontecimiento inesperado sacudió el pueblo. Un joven, hijo de una de las familias más influyentes y tradicionales, cayó gravemente enfermo. Su vida estaba en peligro, y las viejas creencias, las que decían que solo los rituales tradicionales podían salvarle, se reactivaron de inmediato. La familia del joven no dudó en llamar a los líderes locales para que intervinieran, buscando una cura a través de las antiguas oraciones y ceremonias. El sacerdote se enteró de la situación y decidió acercarse a la familia, sabiendo que este podría ser el momento decisivo. El joven estaba postrado en su cama, su rostro pálido, y la desesperación de la familia era palpable. Los padres del joven, con lágrimas en los ojos, se acercaron al sacerdote y, sin mucho convencimiento, le pidieron que les ayudara. «Estamos perdidos, padre». Nadie sabe qué hacer. Las viejas costumbres nos han fallado. «Ayúdenos», dijo la madre del joven, con voz quebrada por el dolor. El sacerdote, con mucha calma, se acercó al joven, quien apenas podía reaccionar. Sentó a su lado y comenzó a hablarle suavemente. No fue una oración, ni una invocación, sino un sencillo mensaje sobre la paz y la serenidad que debían encontrar, independientemente del resultado. Explicó que la muerte no debía ser temida, que si el joven debía partir, lo haría como parte de un ciclo natural, pero que eso no significaba un castigo. A veces, lo que necesitamos no es una cura, sino aprender a abrazar lo que está por venir, le dijo al joven, mientras tomaba su mano, dándole apoyo no solo físico, sino también emocional. La familia, aún sin comprender del todo, agradeció el gesto del sacerdote. Y aunque muchos se aferraron a sus rituales,
algo en el ambiente cambió. El sacerdote se quedó con ellos durante toda la noche, hablándoles y guiándolos en un proceso de aceptación y tranquilidad. La situación, sin embargo, continuaba siendo incierta. Al amanecer, el joven despertó. Su salud había dado un giro inesperado y milagroso, y en cuestión de días, comenzó a mejorar notablemente. El pueblo entero se enteró del suceso, y muchos no tardaron en ver lo ocurrido como una señal divina, una prueba de que los nuevos pensamientos del sacerdote estaban, de alguna manera, conectados con algo más grande. No obstante, el sacerdote sabía que no era el momento de jactarse. No quería ser visto como un curandero o como un milagroso, sino como un guía que ayudaba a las personas a encontrar paz a través de la aceptación de la muerte, no de la resistencia a ella. A pesar de este suceso, las voces críticas no se apagaron. Algunos continuaron diciendo que el joven solo se había curado por causas naturales, y que el sacerdote solo había aprovechado el momento. Pero en el corazón de aquellos que habían escuchado sus palabras, el cambio estaba ocurriendo. Muchos comenzaron a ver la muerte bajo una nueva luz, como un proceso más allá del sufrimiento. El sacerdote reflexionó profundamente sobre lo ocurrido, sabiendo que este episodio era solo un paso en su largo camino hacia la transformación del pueblo. La lucha interna continuaba, pero él estaba dispuesto a seguir su camino, a seguir sembrando esas semillas de esperanza. Así, el capítulo cierra con el sacerdote mirando hacia el horizonte, con la conciencia tranquila de que, a pesar de las dudas y los desafíos, había logrado tocar, aunque fuera de manera pequeña, el corazón de su comunidad. Sabía que la paz interior no se lograba de inmediato, pero también entendía que el cambio profundo solo podía lograrse con paciencia y perseverancia. Gracias por escuchar este capítulo de La Mujer Negra. Si te ha gustado, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte el próximo episodio. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Nos vemos en el siguiente capítulo.